oficialmente llegamos a Perú. Llegamos a Lima, una de mis ciudades favoritas del universo. Pero yo pongo esto aquí porque empezó raneando, parce. Chun, 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 chun. Chun, 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 chun. Espera, no quiero mover nada, Baluna. Cuidado. ¿Cómo ¡Guau! va? ¡Ey! Lo lograste. Se ve en cuadro. ¿Esto está bien? Este set está buenísimo. Sí, estoy bien, ¿no? Sí. ¡Ey, me gusta este set! Si Este se set preguntan, está ¿esta es la cama de Camilo y Baluna? No, esta es la cama del cuarto de mi hermana. Porque en la cama de Camilo y Baluna del hotel está dormida Índigo. Tenemos Tenemos a Índigo. unos minutos para poder hacer esto. Sí. Bien. Hola, muchachos. Cordial saludo, Choques aquí. Me encanta, Pum, me pum. encanta. La verdad es que todas las semanas me estoy como emocionando por este día, por cuando llega Raneando. Es que está bueno Me divierto Raneando, un ¿no? montón, me gusta muchísimo. Yo te digo que pudiéramos hacer, yo te juro que si nos dijeran, perdón, tienen que hacer esto todos los días, Lo haríamos de perfecto. un tema sí. diferente, yo pudiera Tú sentarme y yo a hablar conversamos contigo. rico, sí. Conversamos A mí me sabroso. gusta conversar contigo. Yo hoy particularmente estoy como más cansada de lo normal. Pero se preguntarán por qué, porque la señora Pulga la rompió anoche en Guayaquil. Ah, Ey, te el amo. público de No Ecuador, era por eso, pero bueno. el público de Ecuador, qué vaina tan... Increíble, sí. La Yo tribu creo que de de los Ecuador mejores. rompió Yo muy creo que de los fuerte. mejores. Guayaquil anoche fue increíble, Evaluna salió, se esforzó y no sé, algo pasó con Evaluna y diste el Te 101. amo. Di el 101, sí, sintiéndome igual maluquita. Es que tengo como una sinusitis ahí rara, que siento una presión así. Si en le ven los el ojos. ojito rojo a Baluna, Tengo- no es porque está agarrando tengo ahí un lo que llaman, ojito lo que rojo. llaman ¿Qué el iba a 420. No, Camilo. Bueno, quién No, sabe, no, no, dirán, no. bueno, ahora que es mamá, le da por No sé si lo darle, ven. le da por Y pegarle a los tampoco- plones nocturnos. Tampoco es conjuntivitis, para que no se asusten, no se los voy Ni a pegar son- aquí por las cámaras. Ni son los plones, es más bien una sinusitis. Camilo. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que les va a tramar lo que llaman un resto. Vamos A mí me hablar trama de, un resto este Vamos tema. a hablar de uno de los temas favoritos de Baluna y por ende de los míos, y es la paternidad y la maternidad. Hoy, en el avión, nos pasó algo muy chistoso. Bueno, a mí me da risa. Yo sufro, no sé si ustedes sabían, pero yo sufro con todo, como que todo me da pena, ¿ok? Todo le da pena. Todo me da pena, pero lo estoy trabajando. Y hoy en el avión, Camilo estaba con Amaranto recién dormidita, se tardó no sé cuánto tiempo, mientras estaba por bajar el avión ya decían como que bueno, tienen que sentarse, y él chun, 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 durmiéndola, y se la puso en el fular, ¿ok? En el wrap. Ahí bien puestica, y ella estaba guindada delicioso. Y pasa la azafata y se le acerca a Camilo y le dice, disculpe, no puede aterrizar con la bebé en el fular. Y Camilo Que la vas a tener se que sacar, dice transformó. ella. ¿Qué quiere decir ser papás? Ser papás es la respuesta de Camilo en ese momento. Dice, te vas a tener que sacar a tu bebé para aterrizar. Y Camilo contesta y que, no, eso no lo voy a hacer. Aparte que yo en mi mente yo dije, no respondas mal, no pierdas los estribos. Aparte, Lo ibas a responde de una perder. manera en que seas coherente con que he tenido a Amaranto puesta en el sling. Sí, en para el- aterrizar. Es más seguro. ¿Cuántos siento vuelos, yo. ¿Cuántos vuelos he tenido yo, Todos. Amaranto, ahí? ¿Puedo decir 1.000 millones tal vez quizás? Entonces ella llega y me dice, ella no puede estar ahí para el aterrizaje. Entonces yo me hice la película en la cabeza. Le explico, le digo que yo viajo todos los días y que es más seguro. ¿Qué hago? Entonces, claro, yo dije, si hablo muy duro la ¿Qué? despierto. Entonces ella llega y me dice, No. la vas a tener que sacar. Y yo dije, Cami, respira y responde con tranquilidad. Yo le dije, no. Yo no. Le dije, Dice no, y después le dice, ay, sabes que no lo voy a hacer. Yo le dije, No. yo le dije, Bella, no, yo no lo voy a hacer. Y me dice, sí, y ella me hace una cara, hey, yo te amo, porque fuiste muy amable con nosotros y fuiste buena onda y seguramente es tu trabajo y claro, seguramente es estás su viendo trabajo, y total. seguramente es parte del reglamento, que no Y lo yo me entiendo hacía como la y lo loca. cuestiono, un segundo, lo cuestiono porque digo, me parece más seguro. 100%. Porque, por ejemplo, el cinturoncito, que no nos lo dieron, entonces ella iba sin Ajá. cinturón y ella me estaba invitando a sacarme a Amaranto. Yo decía, es mucho más seguro si la tengo acá puestica y yo la protejo. Suponte que el avión le pasa algo. Yo tengo con qué maniobrar. Si la tengo en las manos, se me cae, se me sale, de aquí no se me sale. Sí. Entonces fuiste muy buena onda, así que no juzgo nada de eso. Pero yo le dije, Replantéense no, esa y ella me regla. dice, sí, la vas a tener que sacar. Y yo le dije, ay, Bella, yo no voy a hacer eso. Y yo me armé la película, ¿qué es lo peor que me pueden hacer? Me la van a sacar a Amaranto, no va a pasar. Entonces, Y yo abrí que el wrap. odio como romper reglas y eso, cuando se fue la señora, yo le dije,
mi amor, me das un segundito, yo la voy a recibir, tranquila, yo la voy a recibir, pero estaba ahí parada y no se movía. No se Y yo movía, estaba tipo, no tratando me de voy ayudar a hasta que Indy te con la otra saques. cosa. Exacto. Ajá. Yo estaba tratando de ayudar a Indy con otra cosa y yo, amor, yo se la voy a recibir, ¿ok? Yo, todo bien. Entonces yo lo que hice Entonces fue que digo le a Camilo, saqué los hombritos del le digo a del Camilo, wrap. amor, pásamela. Me dice, no me la voy a sacar. Y yo, que sí te la vas a sacar. Al final sí se la medio No sacó. fuimos groseros y ella fue No, re no, buena no, onda, no pero fue la grosero. verdad, en ese momento uno dice, Estoy parce, arreglando el tapa... el tapaleche. Así Perdón. empieza, El raneando. Es que ves lo que yo te digo, vamos, 7 Sí, minutos y no exacto, hemos dicho hablando nada. de cualquier cosa. Por eso yo Bueno, te digo. es Bueno, que se me marcan Eva los Luna, algodones. Cordial saludo. Cordial. Tengo una pregunta que hacerte. A ver. ¿Qué haces tú, por ejemplo, como anoche o cualquier día, cuando Índigo no quiere que tú salgas a cantar? Bueno, voy a ser muy honesta en este momento. Nosotros que somos, la verdad, bastante como antipantallas, no antipantallas, pero sí, pro no usar pantallas, especialmente a los 2 años. En este momento le estoy dando mi celular justo antes de cantar para que ella revise las fotos que ella misma ha tomado durante todo este tour. Entonces agarra mis fotos y las abre y va tomando fotos y eso es como lo que la entretiene en este momento. Pero mi salida a cantar, por alguna razón últimamente como que no le está gustando tanto. Me permito agregar una pequeña cosa de eso Agregue. que de repente me encantó. Mira que yo, por ejemplo, siento que yo soy un papá diferente de Índigo que de Amaranto. Sí. Entonces, por ejemplo, mi ilusión, o sea, mi fantasía de ser papá antes de que naciera Índigo y esa primera aproximación de quiero ser papá y cómo quiero serlo y ahora venga lo soy, frente a la realidad de serlo ya de 2 niñas, es re diferente. Por ejemplo, yo sentía que al comienzo éramos súper radicales Sí. con ciertas cosas, que todavía lo somos, pero también creo que hemos aprendido a algo que ha sido re Aflojar. importante. Más por la ansiedad de uno. Escoger las Sí, batallas. sí. ¿Qué es escoger las batallas? Parce, sí, a una niña de 3 años, ya casi tiene 3, no se le debe poner pantallas, es verdad, pero parce, En un avión. estamos volando. 8 horas de día. 8 horas de día. Vamos a ver una Vamos a ver peliculita. una peli, mi amor. Claro. O cierto tipo de cosas. Eso sí, parce. escogemos muy bien lo que queremos que vean. Siento que no Eso es como sí. ponerle cualquier cosita. Entonces uno Y diría, sí, hasta sabía. ahora solo se ha visto o sea, 2 películas entonces, en claro, repeat. porque la gente que te dice, no, mira, en el vuelo le debes llevar los crayones de cera y Sí, que eso ella todos pinte. eso todos los lo hemos dice, usado. eso está chévere, pero eso lo dice también de pronto la gente que tomó un vuelo de unas vacaciones y ella dijo, wow, los crayones de cera. Pero cuando tú has sumado en una semana 79 horas de Sí, vuelo, sí. ¿sabes lo que son los crayones de cera? Ah, sí. Mientras el vecino está viendo Inside Out 2, que a propósito, Wow. Entonces Indigo va mirando diagonal la Sí, peli que está están bien. dando, mi amor, a Está tu bien, octavo hay que escoger le las estamos batallas. pidiendo mucho, Sí, hay que Bueno. escoger las batallas. entonces hemos aprendido eso. Mm. La Pulga y yo tenemos algunas preguntas que organizamos con la ayuda de Manu. Yo, más como en esta etapa que es tan importante de cada una, porque Amaranto, por ejemplo, está ahorita aprendiendo a sentarse desde la posición de acostada en el piso, está diciendo papá, Índigo está haciendo Hoy dijo un montón Indy. hoy dijo Indy, está haciendo un montón de cosas diferentes Indy, está en un momento de personalidad fantástica. ¿Qué es lo que más te emociona de esta etapa con ellas? Y esta etapa también de tour, o sea, como que sientes que estás Sí, sembrando sí. en ellas. Sé en perfecto esta- lo que estás diciendo. Mira, lo que más me emociona es lo que estamos sembrando en el imaginario y la cosmovisión de estas niñas, que no necesariamente es algo de lo que se van a acordar, Ujú. pero que sí va a ser el piso y base fundamental sobre el que ellas van a construir después la casa de su personalidad y de su mundo y de sus memorias. Sí. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de cosas de tus 2 años? No, yo tampoco. Y eso que yo tengo memorias de los 4. Tú Y tienes cuando memorias yo comparo chiquitas, con la sí. gente digo, wow, yo me acuerdo de cosas a los 3, pero a los 2 no. No. A él y al año tampoco. Pero ¿qué pasa? Hay cosas que de repente esas niñas sí están heredando y recibiendo, que no necesariamente son memorias claras de vivencias, pero sí bases. Por ejemplo, son niñas que la flexibilidad, por ejemplo, el sentimiento de uno ser su propia casa, Ujú. eso es un regalo que le estamos dando a nuestras hijas y que no nos Sí. hemos dado cuenta. Sí. Mi amor, tú eres tu propia casa.
Te pueden quitar lo que tú quieras, te pueden quitar el pasaporte, te pueden quitar la cama, te pueden quitar la almohada, te pueden quitar lo que tú quieras, pero tú misma eres tu propio hogar. Entonces, son niñas que, aunque no se acuerden de esto, ya Índigo, a propósito, el pasaporte de Índigo hay que volverlo a sacar porque se acabaron las paginitas y no tiene 3 años y ya no tiene dónde más poner el sellito. Hoy, entrando a Perú, el tipo dice, ¿dónde le pongo el sellito? Y yo, amigo, en la mitad, en una paginita. Sí. Y ella va a ver este pasaporte y va a decir, no me acuerdo de ninguno de estos 95 países de millones de ciudades. No, pero tu flexibilidad, tu corazón, tu personalidad, tu identidad, tu sentimiento de ser, y esto va a sonar súper cringe, ciudadana del mundo. Oh, soy ciudadano del mundo, me gusta el buen vino, un buen libro. El buen vino. ¿Y esa risa? ¿Qué? ¿Horrible? No, es ¿No es de nueva. mentira? ¿Nueva? Esas son el sentimiento de ser ciudadana del mundo, el sentimiento de estar en un mismo momento hablando con una persona que se dedica a las luces y es de Argentina, con el otro que se Ajá, dedica a las guitarras y es de Eso es Colombia. otra cosa que me parece súper cool, El como que ella sentimiento. pueda ver tantas profesiones y tantas cosas diferentes en un círculo. Sí. O sea, ay, wow, me gustan mucho las luces. Bueno, tienes ahí a alguien que trabaja con luces. Sí. Ay, me gusta mucho cantar, tienes tal. Me gusta la percusión, tienes... Es como que Sí. hay muchas opciones y ella puede ir viviendo cada una de esas opciones desde Y no nos muy damos cuenta, pero chiquitita. ¿sabes qué? Cuando vemos niños que no tienen tanto contacto social, te das cuenta de las habilidades y el regalo que le estamos dando a nuestras hijas. Sí. De que son niñas que confían que el mundo está todo bien, porque tienen un círculo de gente. ¿Por qué? Porque el primer vínculo de la seguridad de un niño se la dan sus papás. Sí. Si sus papás le tienden una redcita de full security, Sí. pues marica, esos niños van a ser seguros. Y ahora más nosotros somos figuras diarias en la vida de ellas, pero también sus abuelos y también sus tíos y también todo el círculo de la tribu, Sí. también la banda, todo. De verdad Sí. que la gente, toda la gente de nuestro equipo son tíos de Indy porque la ven todos los Sí. días y le enseñan Sí, cosas es y increíble. Índigo se siente segura entre las personas. Amaranto se siente en brazos, se ve, Amaranto está feliz y tranquila cuando Eso es otra sea. cosa, con la segunda uno tiene como menos como nervios con la gente. O sea, yo a ella se la entregué el otro día, tú se la entregaste a la azafata para ayudarte. La señora Mientras llegó y tú- me dijo, le ayudo, y me puso así las manos. Yo no haría eso con Índigo, yo no hacía mi eso. hija que la cargue quién, no, olvídese. Y yo tenía como sueño y yo casi le digo, ay, Ay, llévesela y quédate. déjeme, yo me echo una siesta. Eva Y Luna. Amaranto, que es tan buena que se va con todo el mundo. Ay, la amo. Bueno, saltamos a preguntas de la crianza de Dale, nuestras hijas, ¿o dale. quieres que nos quedemos un rato más No, no, hablando me de...? encanta la crianza, Ok, me encanta. bueno. Entonces, Eva Luna. Ajá. Y estas son preguntas que yo sé que los que son nuevos papás como nosotros somos nuevos papás. O ya somos Sí. papás tipo experimentados. No, yo creo que sí, ¿no? Digo, cuando alguien habla de papás jóvenes, nuevos papás, o sea, como... Yo me ¿sí, considero verdad? todavía no. Bueno, Sí. entonces les va a gustar esta sección de preguntas Ajá. de ¿cómo se llama? De crianza. Bueno, ¿cuándo sabes cómo decir sí y cuándo decir no? El no, que es tan complicado, Sí, él no es complicado. porque Voy a- el no genera unas resistencias complejísimas. ¿Cómo manejas eso del equilibrio del sí y del no? Tengo como un problema un poquito con eso. O sea, yo en teoría tengo muy claro cuáles son mis no, cuáles son mis sí y todo eso, ¿no? Pero depende mucho, y seguramente algunos van a sentirse identificados, pero depende mucho de mi ánimo, de mi estado de ánimo en el momento. Es horrible. Uno no debería ser, pero soy humana, ¿ok? Soy humana. A veces yo estoy en modo como mamá cool y me encanta que Indy salte en la cama y que explore y tal. Y a veces estoy como cansada, entonces empieza a saltar en la cama y le digo, no, se puede saltar en la cama. Perdón. Igual estamos en modo no decir que no, o sea, queremos no decir que no, sino decir, ¿qué tal si en vez de saltar en la cama saltas aquí en este trampolín, ¿no? Claro. Tratamos de cambiar todo para... Pero a veces uno está tan cansado Claro. y uno se fastidia con que estén saltando en la cama. Eso está re mal lo que Esto estás está diciendo, muy parce. mal. Te estoy rejuzgando. No, mentira. Pero estoy siendo honesta y humana. Depende mucho de mi ánimo, pero trato de trabajar tanto en mí para que mi ánimo siempre sea como, a ver, ¿cómo puedo yo hacer esto de la mejor manera? Sí. Pero está claro que, bueno, a veces uno tiene sus días Sí. que fallan.
Que, por ejemplo, de lo que estás diciendo, me permito ahí sumar. Sí, agrega algo que sea de No, sumar no, agregar. alimento. No, que, por ejemplo, tú estás diciendo de que estamos tratando de no decir no. Ajá. Y lo primero que yo sé que a todo el mundo le saltó en la casa es, están tratando de no decir no y los límites no son re importantes. Entonces, ¿quieren que hablemos de los límites? Hablemos de los límites. ¿Quieren hablar de los Camilo es límites? experto en los límites. No, experto en los límites no, pero sí es algo que, Has estudiado un montón. que he estudiado, porque linda esa lamparita, te digo. Oh. Yo creo que es re importante el tema de los límites, pero creo que es muy importante que sean efectivos. Sí. Límites efectivos y reales. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, supónganse, Amaranto está tirada en el piso. Entonces, Índigo viene con un objeto corto, punzante, viene con un puñalito, viene con una botellita. Ajá, eso. Y uno ya le ve en los ojos a Índigo que La ella intención. quiere ir a ver cómo suena esa botellita en la cabeza de Amaranto. Sí. Que eso es probable que suceda. ¿Cuántas Sí. veces en el día? Sí. 11. Ay, hijueputa. Dios santísimo. Ay, me recontra cagué. Revisen si mi hija está bien dormida todavía. Me asusté que fuese ruido. Yo necesito ser un límite efectivo. Esa es la otra cosa. Los límites no se ponen ni se piden. A veces los límites se son. Ajá. O sea, tú tienes que ser el límite. Sí. ¿Qué quiere decir esto? No lo pongamos con lo de Amaranto, póngalo con que hay un balcón. Sí. Índigo va corriendo hacia el balcón. Uy, qué fuerte esa situación. Ay, no me gusta. No, tanto. balcón no. Bueno, se va... Ay, no, bueno, no, pero... Hay un abismito. Hay un lugar en el que tú sabes que tu hija se puede llegar a caer. Y ella va corriendo hacia allá. Si tú le dices, Índigo, no corras hacia allá, eso no es un límite. O, por ejemplo, Índigo, no le pegues con el vasito a tu hermana. Eso no es un límite, eso es un requerimiento, un request, un pedido. Sí. Y el trabajo de tu hija en ese momento. El trabajo de tu hija es explorar cómo suena el vasito. Ese es el trabajo de ella, la curiosidad. Ajá. Tu trabajo como papá es ser el límite. Sí. Entonces tú tienes que ser un límite efectivo. ¿Qué quiere decir? Aparte, si tú le dices, Indy, no explores con ese vasito en la cabeza de tu hermana. Eso es lo que va a querer Eso hacer. es lo que ella va a querer hacer. Y aparte, ella va a ir, va a darle con el vasito y tú generaste una situación en la que tú pusiste a tu hija con una lupa de, mira lo que te pedí, a ver, no lo hagas, lo hace. Ah, ven acá, la recagaste, ven, eres una niña, ¿por qué haces eso? Esa situación no es un límite efectivo. No. Entonces, si yo sé que mi hija está yendo a hacer eso, yo tengo que ir y decir, mi amor, yo soy el encargado de los límites y yo no puedo permitir que tú en este momento juegues con ese vasito en la cabeza de tu hermana. Tú te pones en la mitad de ellos dos. Exacto. Y digo, no te tires por ese balcón. Pues mi amor, si hay un balcón, tu trabajo es ir a meterte entre Indy y el balcón y decirle, mi amor, yo sé que tú quieres jugar, pero yo no puedo permitir que tú juegues acá. Tú eres el límite. Y quien tiene que ser efectivo eres tú como límite, no ella. ¿Por qué? Porque un niño no tiene habilidades de regulación ni habilidades de lo que tú estás pensando. No metas el dedo ahí en el enchufe. No, mi amor, si está yendo con un cablecito para el enchufe, tú vas y te metes al lado del enchufe y le dices, mi amor, yo no puedo dejar que tú juegues con eso. Sí. Plin, fuiste tú un límite efectivo. Sí. En vez de decirle a ella, de pedirle a un niño que no tiene habilidades de evaluar lo que va a pasar con el enchufe. Sí. Entonces siento que eso es re importante. El tema de el no, muchas veces tú tienes que ser el no en vez de decir que no o pedir que de no. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y entonces muchas veces, por ejemplo, cuando Indy juega con Apolo, si se golpean en un momento y yo estoy ahí, el que fallé fui yo. Ajá. Porque yo como papá... Y tú ya tengo que- sabes cómo son, o sea, tú sabes que tú tienes que estar ahí porque Entonces ellos uno no diría, sé- no, ellos tienen que golpearse y tú no dejar. No, yo quiero generar en ellos la suficiente habilidad de regulación como para que ellos lleguen a un momento en que puedan jugar solos sin golpearse y pensar en el sentimiento del Camilo es otro. mucho Eso mejor. es complicado. En ese pero caso, muchas eres veces, mucho mejor tú que yo. Pero con muchas eso. veces Índigo va Porque con tú es este como que puño lo y vas- tú redireccionas. Sí. Índigo va con este puño y tú lo que haces es, ay, mira cómo juega. Sí. Y ellos no se enteran. Si tú eres un límite poco efectivo, vas a permitir que ellos en cualquier momento, o porque no suelto el Lego, porque la plastilina no sé qué, se dan en la jeta. Pero igual, cuando uno no es efectivo con el límite y algo pasa, igual tenemos un momento de conversar Sí, por con supuesto. Indy y hablar del tema y como que saber qué fue lo que hicimos mal los dos en esa situación. Pero no Por ejemplo, es ¿tú que quieres dejamos contar que eso pase. ¿Cómo manejas el tema de los saludos? Que uno dirá, eso que tiene que ver, si son papás, ustedes saben perfecto lo que estoy hablando. Sí. Llegamos a un lugar y nuestros hijos quieren o no quieren saludar. ¿Cómo saludan? Llega una persona sagrada, la abuela o el abuelo.
¿Y nuestros hijos quieren saludar o no quieren Sí, hay saludar? días, ¿Qué hay días hacemos? que Esa por es la el pregunta. mood, por Pum, cómo se despertaron, suéltalo. por lo que sea, hay días que no tienen ganas de saludar. Mándese, ¿vale? Nosotros sí somos muy firmes en el tema de, yo sé que la mayoría que practica quizás como el, ¿cómo se llama? El gentle parenting, ¿no? La crianza respetuosa. Eso, la crianza creo, ¿no? respetuosa. Muchas personas o sea, respetan que sus hijos no quieran saludar y está bien. Nosotros lo entendemos y sabemos que hay momentos donde uno no quiere saludar a ciertas personas. Nosotros, es como una regla para nosotros, el sí o sí hay que saludar. Como tú quieras saludar, pero hay que saludar. Entonces, le damos opciones a nuestras hijas. Bueno, a Amaranto no, porque Amaranto siempre saluda. Pero le decimos a Indy, ¿cómo quieres saludar hoy? ¿Con un abrazo, con un beso, con un high five? Con los abuelos tratamos de ser un poquito más intencionales con el tema de los saludos porque sé que es importante para ellos. Entonces a Indy le explicamos que para ellos es súper importante un amor, un abrazo, una caricia, a la gente de la familia, ¿no? Pero a un extraño y eso, queremos mostrarle el respeto que se merece porque es un ser humano y así lo hacemos saludando, Sí. como tú quieras, así, con una cara loca, a veces hacemos como chistes así, ay, ¿cómo le quieres saludar? Dándole cosquillas, como sea, pero le damos las opciones, pero para nosotros es como un poquito innegociable el tema de los saludos, o sea, sí o sí hay que saludar de alguna manera. Yo, por ejemplo, voy a decir algo que no dijimos al comienzo de este capítulo. ¿Qué? Es que este tema es re complicado Sí, es y complicado. re individual. Sí. O sea, cada familia tiene su sistema de creencias, Sí, cada total. familia tiene sus innegociables, cada familia tiene su escala de valores, cada familia viene de un background, de un ¿cómo se dice? Sí, de un bagaje cultural diferente, Sí. un país diferente, vienen de una tradición diferente, una espiritualidad diferente. Entonces, cada familia Todo tiene su cambia, manera sí. de rascarse sus pulgas. Y nosotros estamos hablando también con 2 años de experiencia, 2 años Claro. y... Ah, no, bueno, casi Y 3 2 años de experiencia siendo lo único que hemos sido, que es nosotros mismos. Exacto, Entonces, los papás de Indy tengan y Amaranto. compasión, por favor, si ustedes son psicólogos, terapeutas, psicólogos de niños, expertos en parenting, téngannos compasión en los comentarios allá abajo. Pues se equivocan. Estamos aprendiendo, apenas llevamos 2 años siendo papás y seguramente ustedes han estudiado más que nosotros, pero este capítulo tiene el único objetivo de compartirles lo que nosotros estamos haciendo. Sí. Pero con el tema del saludo, por ejemplo, nosotros hemos leído un montón a una doctora que se llama la doctora Becky algo, que no me acuerdo, que ella tiene una filosofía muy interesante que se llama la filosofía de las... Ella dice, 2 cosas son verdad. Las 2 cosas son verdad al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que es muy importante validar lo que un niño está sintiendo, porque el mensaje no puede ser, pues mira, cuando tú no te sientas cómodo, no importa, tú tienes que hacer lo que el adulto quiera. Uy, ese mensaje está re mal porque genera una confusión que se puede convertir en algo bien paila. Pero sí es importante validar el sentimiento y la siguiente cosa que es tu contexto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, llegó mi mamá esta mañana, que esto es una historia de la vida real, ¿vale? Mi mamá llegó esta mañana, Índigo se despertó con sentimientos. En realidad ella, yo siento que estaba bien de sentimientos, pero después de esta situación Claro, es como que ahí pero fue ya- toda una situación donde mi mamá Durmió llegó, poco, durmió poco. durmió poco anoche, mi mamá llegó y mi mamá la fue a saludar y de repente Índigo no la saludó bien. Situación. ¿Por qué? Porque por 2 cosas. Entonces, 2 cosas son verdad. ¿Y cómo lo manejamos nosotros? Esta frase es real. Mi amor, escúchame. Te amo. Sí, así lo dices tú. Mi sí. amor, escúchame, te amo. Te voy a decir una cosa. Tú anoche no dormiste bien. Estás cansada. Puede que tengas un sentimiento. En este momento está perfecto. Eso es verdad. Y yo te conozco y sé que eres una niña maravillosa, pero en este momento tienes algo cruzadito. Eso está bien, mi amor. Yo te creo y yo te conozco. Eso es verdad. Esta otra cosa también es verdad. Nosotros, los Echeverry Reglero, nosotros, nuestra familia, en nuestra familia, nuestras personas mayores son sagradas. Y esas personas mayores necesitan y merecen de nosotros
un reconocimiento al llegar. Entonces, yo sé que tú te sientes así, pero por un momento vamos a acordarnos que la abuela es una persona absolutamente sagrada en nuestras vidas y la vamos a saludar como nosotros saludamos, con un abrazo, con un beso, con una sonrisa, vamos a saludar. Mi hija en ese momento tenía tanta... No, ya va, fuimos a saludar a la abuela, ¿no? Fuimos a saludar y ella le dice, hola, hola, y le pone la cabecita así, ¿no? Que no es lo ideal, pero bueno, algo es algo, le pone la cabecita así. Y de repente mi suegra le agarra el brazo y le hace... Y mi hija en ese momento hizo... Eso hizo mi hija. Santísimo Dios. Y ahí fue como... Y ahí fue cuando papá vamos a hablar agarró a Indy y le dijo, mi amor, vamos a tener una conversación. Cuando Camilo e Índigo tienen una conversación, es una situación en nuestro hogar. Llanto, 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 llanto. quiero ir con mamá. Quiero ir con mamá. Entonces nos fuimos, tuvimos la conversación donde yo le reafirmo lo mismo. Mi amor, es Esto verdad es lo que tú verdad, estás tiqui, sintiendo, tiqui. pero es verdad también que nosotros manejamos la relación con nuestros mayores de una manera, pum. Porque no se niegan ni una cosa ni la otra, las dos son verdad. No hay que negar esto por esto, ni hay que negar esto por esto. Esa es nuestra filosofía con el tema de los saludos, que es un tema complicado. ¿Usted quiere tocar algún tema? Es que ¿O hablar estoy de viendo algo? todas las Yo preguntas. también tengo unas preguntas bacanísimas acá. ¿Qué cosas de la crianza, de lo que estamos haciendo ahora, antes para ti era como, what, exagerado? O como que de repente tú decías, yo nunca voy a hacer eso. O de repente que tú decías, uy, parce, ese tipo de cosas no. Y ahora dices, bueno, sí, ser mamá te ha hecho cambiar de opinión en qué cosas con respecto a ser mamá. Yo siento que cuando yo me imaginaba, que era además uno de mis sueños más grandes, lo de ser mamá, yo me lo imaginaba como generalmente el hecho de ser mamá, ¿no? Y como, ay, tener a mi bebecito y tal, pero nunca me hice las preguntas de cómo voy a manejar Tal estos situación. temas, tal situación, tal. Y cuando quedamos embarazados, ahí fue que empezamos como a hacer más el research de esas cosas, ¿no? Ujú. Y como que me fui enterando de muchísimas cosas más. Sí siento que quizás cuando yo veía a gente que siempre hablaba del gentle parenting, yo decía como que, pero esta gente no pone límites. O sea, yo no lo entendía tan bien. Y cuando tú empezaste a leer y a hacer toda la investigación y eso, y me fui dando cuenta de los límites que de verdad funcionan y así, ahí dije como, ya entendí lo que hacían estas personas con... Claro, porque parece más inocente, pero en realidad es más efectivo. Sí, 100%. O sea, son más límites Sí, cuando tú lo haces de manera efectiva, sí, total. ¿no? Sí, sí, sí. Y menos, lo que llama la doctora Becky, menos choques de poder. Ajá, eso es algo que... Te vas a bajar de la cama, bájate. No. Que sí te vas a bajar, no me voy a bajar. Yo tengo momentos donde... Eso no existe. Eso está, no, pero donde está por pasar esa situación, porque, nada, ella me contestó de cierta manera hoy o X, y estamos a punto de tener esos choques de poder así, y Camilo siempre viene y me recuerda, esto no es como una batalla de poderes, ustedes están en el mismo equipo, acuérdate de eso, y tengo que hacer como es verdad, vamos a retomar esto y enfrentarnos nosotros a las emociones Sí, de Indy sí, con sí, ella, sí, no sí. al revés, o sea, no como, Sí. estas son tus emociones, estas son las mías. Sí. Entonces eso también, eso ayuda un montón, que vengas a cada rato a recordármelo. No, bueno, recordárnoslo, porque a mí también hay veces en que yo digo, pero Jesucristo. No, pero yo siento que tú como que tienes más presente el tema como de eso, Claro. del gentle parenting. Yo lo que creo es que hay que tener claro como cuál es el trabajo de cada uno en la familia. Sí. Y eso es, Sí, es re tenemos nuestros importante. roles. Por ejemplo, el trabajo de un niño es de estar a cargo de los límites. No creo, pana. No. Un niño no tiene ningún tipo de habilidad para ser el que esté encargado de los límites. Sí. Tú eres el encargado de los límites. Exacto. Y tú estás pidiéndole a un niño de 2 años y medio que se encargue de los límites. Y después lo puteas porque lo hizo mal. Sí. No es efectivo eso. No. No es efectivo. En cambio, cuando tú te das cuenta que el trabajo del niño es explorar y jugar, Sí. y tu trabajo es ser un límite efectivo, pues te lo pillas y te das cuenta. Entonces ya hay menos choque. Hay una cosa de la doctora Becky que a mí me gusta un montón, y me gusta nombrarlo de ella porque no quiero hablar de cosas que parezca que es idea nuestra, sino que es algo que hemos estado estudiando y que si alguien lo quiere estudiar más, es bien interesante. La tipa tiene un libro que se llama Good Inside, que es como bueno por dentro, ¿no? Y la tipa desafía una vaina que me parece re importante, y es el primer concepto del libro de ella es, marica,
acuérdense que los niños son buenos. Ujú. Y uno diría, sí, es re importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mi hija va y le pega a Amaranto en la cabeza y yo le caigo y le digo, ¿tú por qué eres así? ¿Por qué eres tan violenta? Upa, yo ya estoy diciendo, es que mi hija es una gonorrea. Mi hija es paila, marica. Mi hija tiene malos sentimientos, mi hija es mala por dentro. No. ¿Tú por qué tienes que ser así tan mala? ¿Ah? Uy, pana, estás bloqueando a tu hija de una manera súper heavy. En cambio, cuando tú te acuerdas, hay una frase que la tipa dice todo el tiempo y es, tú eres una buena niña y estás viviendo un momento complicado. Que es la realidad contigo, mi amor, y con todo el mundo. Ese libro que yo me leí me ha servido con todas mis relaciones personales en general. Total. Recuerden que es bueno. Y la tipa dice, la filosofía de la interpretación más generosa. Ajá. ¿Cuál es la interpretación más generosa? Por ejemplo, si tú hoy me respondes feo, suponte que me respondiste feo, ¿cuál es la interpretación más generosa que yo puedo dar de una respuesta fea tuya? Es que Evaluna tiene malos sentimientos. Que Evaluna en realidad es muy mala. Eso no es generoso. Cansada, Generoso es, mi amor, tiene tú eres sinusitis. una mujer maravillosa, tú eres una mujer buenísima y tu corazón es puro y hermoso. Estás cansada. Eres una gran mujer pasando por un momento complicado. Cuando tú le permites a la otra persona ser interpretada de una manera generosa, wow, pana, todo se organiza. Ay, mi amor, claro, tú estás viviendo un momento complicado, pero tú eres tan buena que yo no dudo de ti. Cuando tú no dudas de tus hijos, le estás poniendo primero que todo una etiqueta de pana, tú eres chévere, yo confío en que tú eres maravillosa, tienes un corazón bello, yo confío en él. Si no dormiste anoche, seguramente tu respuesta hoy va a estar complicadita. Yo no te voy a juzgar por esa respuesta, te voy a juzgar por tu corazón, que es puro y es bonito. Sí. Eso ha sido para mí Y eso es algo re importante. Sin excluir las consecuencias, obviamente, de Claro. si algo pasa como que le pegó a Amaranto. ¿Me entiendes? Claro. O sea, no es como, tú eres buena y ya, y cambiamos la página y nos fuimos a la... No, es que claro, si ella está jugando, Pero por es ejemplo, entrar con a la esta conversación llamita. con esa... Muchas veces lo que pasa es que Indigo está jugando con esta llamita y uno la ve ya con ganas de ir a darle a Amaranto. Ajá. Entonces yo le tengo que llegar a decir, mi amor, si tú te acercas demasiado con la llamita a la cabeza de Amaranto, yo te la voy a tener que quitar. ¿Vale? Vale. Ella va con la llama y va a intentar desafiar ese límite. Yo, que soy el límite, yo agarro y digo, mi amor, le ibas a dar en la cabecita, listo, te voy a quitar a la llama porque te nos habíamos quedado, no, y llora. Mi amor, tú eres una niña maravillosa, pero bueno, tomaste la decisión de acercarte con la llamita, ya está. Y después que llore, llora, mi amor, llora, por supuesto. Es un lugar seguro y tienes todo el derecho de llorar y de sentirte así, te amo. Generar un espacio donde también un niño pueda demostrar sus emociones y las consecuencias de sus emociones de lo que sea. Mi amor, no vamos a poder jugar más esto. Mi amor, no vamos a poder ver más esta peli. Y ella llora, y tú quieres que ella no llore. No, 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 no llores, porque... No, no, mi amor, llora tranquila. Llora, sí. Aquí puedes llorar y puedes sentirte como te quieras sentir. No sé de qué estamos hablando, ¿está bien, no? Sí, está perfecto. ¿Cómo te recuerdas constantemente que no tienes que hacerlo perfecto? Siempre. Pues mira, es que si tú lo piensas... Te hago la pregunta más que nada porque yo vivo, que no sé si te pasa a ti como papá, pero siento que las mamás nos pasa un montón, que vivimos como con una culpa tremenda de haber hecho las cosas mal. Mira que yo creo que, no sé si diría que de todas las mamás puede serlo, pero tú... Yo creo que sí, Tú todas las tienes- mamás viven eso, ¿no? Digan que Siento sí, que sí, confirmen, comenten sí. confirmen. Y todas las mamás en la casa dicen, Yo no. no, yo sí sé que eso es de muy de mamá, o de papá también, pero tú tienes una personalidad también que tiende a hacer las cosas bien. Evaluna no va a las clases de yoga, porque Evaluna, por Camilo. ejemplo, le digo, mi amor, vamos a hacer yoga a tal lugar, y ella dice, voy a hacer yoga primero en la casa un mes, y cuando ya tenga nivel, voy a la clase, y yo, mi amor, porque ella quiere ir y demostrar que es buena. Estás revelando mucho de mi personalidad. Yo la verdad que sí soy un poquito caótico con mi mente en eso y no sufro con eso. O sea, yo por ejemplo digo, pana, la mayoría de la gente que yo quiero y admiro, cuando cuentan la historia de su crianza y de sus vainas, salen con unas vainas. Sí. Y ahí fue cuando mi papá, bueno, nos vendió. Y uno dice, ¿qué, marica? Y salieron re bien. Y digo yo, si a la gente que ha tenido unas crianzas tan paila, sale gente tan maravillosa, ay, ¿qué tan grave puede ser esto que hicimos ayer? Entonces yo cuando lo pongo a esa luz, yo sé que está re mal este pensamiento, pero digo, permitirnos decir, pana, cometamos los errores. Entonces, hay dos cosas. Uno,
con ese tema de la perfección es que siento que si yo pudiera decir, y esto creo que lo leí también en un libro, no sé si es de la doctora Becky, me perdón por insistir tanto en la doctora Becky, es el único libro que me leí, entonces creo que es de ella este pensamiento. La vieja dice que si uno tiene que elegir una sola habilidad para ser papá, la más importante de todas es la habilidad de reparar. Ah, sí, me encanta. De reparar. Me encanta. Porque, por ejemplo, cualquier otra habilidad que tú tengas, es muy probable que en algún momento la cagues como papá o como mamá. ¿La vas a cagar, pana? ¿La vas a cagar? Sí. ¿Qué vas a hacer una vez la cagues? Total. La habilidad de reparar. Cuando yo meto la pata, o por ejemplo, algún día en que yo estoy en una situación y yo digo, yo creo que yo a Indy le respondí raro. Cuando yo voy, no importa cómo le respondí, si soy capaz de caer después y decirle, mi amor, escúchame una cosa, te quiero decir algo, mírame a los ojitos. Índigo es una esponja y escucha eso y lo recibe. Mi amor, yo que soy tu papá, me parece que hace un rato te hablé de una manera en la que creo que no te debía haber hablado, mi amor. Sí. Lo que yo te quise decir en realidad fue esto y no me gustó la manera en que te lo dije. Me disculpas. Hermoso. Eso aplica en todas las relaciones, no solo... Tratando de hacer un álbum, llevo 5 días sin jugar con mi hija 1 a 1. ¿Cómo reparo eso? Mi amor, llevo 5 días extrañándote, vamos a hacer esto. Y lo que yo hago para reparar es lo que hace. Entonces, cada cagada, en vez de ser un no estoy haciéndolo bien, es una oportunidad Ay, qué lindo, de reparar. Qué bello. Y de enseñarle a mi hija la habilidad más bacana del mundo, que es, pana, todo bien. Si la cagan, tu papá, que en realidad, como lo fueron mis papás, mis figuras de autoridad y de mis héroes, tu papá, que en tu cabeza es perfecto, la caga. Y mira, eso es un regalo del hijo de madre. Sí, entonces, ese increíble. sería para mí... Hermoso. Yo siento que ese es un buen cierre. Podemos hacer una segunda parte de parenting en otro momento. Ey, porque siento que no tocamos tantos temas. Escriban, por ejemplo... No, porque estábamos diciendo, ¿nos sentamos a ranear y ya? ¿O nos sentamos a ranear como con un propósito? Entonces dejen por aquí en los comentarios si tienen ganas de que hablemos de algo específico en nuestro próximo Raneando. Les suelto un dato que no tiene nada que ver. Sí. ¿Sabían que los agujeros negros... Ah, bueno. O sea, Raneando. Bueno, digo como para terminar. A ver. ¿Sabían que los agujeros negros está comprobado y se está empezando a observar con los nuevos telescopios? ¿Sabían que los agujeros negros no solamente son el lugar donde la materia desaparece y se destruye y se desaparece, sino que es también donde se origina nueva materia? No. Te lo juro. What? Sale disparado unas vainas que se llaman protoestrellas, no sé qué vaina, unos polvos estelares así a toda velocidad, y cuando se chocan con otras vainas, se generan esas explosiones que terminan siendo después de millones de años estrellas que generan otras cosas. ¡Qué loco! Buen dato. ¿Qué tiene que ver eso con la paternidad? Un dato curioso. Todo, mis perris. Los amamos. Adiós. Cerremos esto con un buen jamón. Nos vemos, Perú, pasado mañana en el concierto. Y si ya vieron esto en 5 años, pues en 5 años fue el concierto. Estamos hablando. No, en 5 años no que fue les el digo. concierto. La otra cosa es, si tienen hijos, aprovechen cuando estén dormidos para dormir también. Siempre dicen, ay. ¿Para dormir o para...?